Guatemala, pero empecemos entonces. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a ser así que muy conciso porque bueno, pues el tiempo es muy corto, pero nada más quiero hacer algunos comentarios. Yo me especializo principalmente en la arqueología experimental, además, bueno, en arte prehispánico también, en arte mural, en pintura mural y en otros menesteres. Pero bueno, la arqueología experimental ha sido uno de los motivos por los cuales me he especializado sobre todo en la cuestión de la guerra y las armas. En este caso, bueno, voy a mencionar acerca de un proyecto que se llama Proyecto Arqueología Experimental de la Teoría a la Práctica, la cual intenté por muchos medios de hacer que se creara en la UNAM un laboratorio de arqueología experimental, el cual, bueno, pues fue un proyecto fallido, obviamente en este caso, porque no se pudo hacer por cuestiones de presupuesto. Pero bueno, el proyecto está y se simplificó para esta ocasión. Dice lo siguiente: conforme ha avanzado el estudio de los restos dejados por antiguas civilizaciones, el pasado del hombre se ha descrito a través de los datos arqueológicos a la par con los históricos y otros afines, que han posibilitado cada vez más la comprensión y entendimiento de las actividades, costumbres y hechos que formaban parte de su quehacer cotidiano. Desgraciadamente, en ocasiones la interpretación de los restos que denotan una actividad humana, por su complejidad o la falta de entendimiento deductivo, han quedado rebasados por la ausencia de datos interpretativos al ras del campo, y que en ocasiones estos problemas no pueden ser resueltos solo desde la perspectiva de la arqueología tradicional, quedando en ocasiones a la imaginación o a la intuición de quienes trabajan los materiales descubiertos. De ahí que una interpretación más creativa y sugerente para contestar ciertas cuestiones estén a veces resueltas utilizando nuevas metodologías de investigación. Sin embargo, la falta de interés de los investigadores e incluso su oposición entre los círculos de antropólogos y de otros estudiosos de alguna forma, niegan nuevos juicios y recursos de interpretación y razonamiento, mas no por ello válidos a nivel científico y útiles para el estudio de las antiguas civilizaciones. Para ello, este proyecto pretende sugerir la creación de un taller o laboratorio que implemente una técnica interpretativa y metodológica poco usada en México y que en países de Europa y los Estados Unidos está muy de moda. Me refiero a la arqueología experimental, la cual se ha empleado ampliamente en las instituciones como la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, Valencia, Complutense, Innsbruck, Tulsa, Cambridge, Arizona, entre otras. Por otro lado, hemos de comentar que en nuestra Casa de Estudios y otras instituciones a nivel nacional dedicadas a la investigación de las humanidades desde el ámbito antropológico, etnográfico, histórico y arqueológico, desconocen este sistema metodológico de investigación y por ello es poco aplicado. Debemos de mencionar que la aportación que puede proporcionar esa clase de estudios a las ya mencionadas ciencias podrían aportar valiosas informaciones por su riqueza en la obtención de datos y su capacidad descriptiva, que sin duda es una herramienta con un gran potencial que puede inyectar y generar a los estudios mesoamericanos novedosas fuentes de datos viables para ampliar nuestro conocimiento de la vida cotidiana del hombre a través de su actividad tecnológica. Metodología. La manera de proceder de la ya mencionada arqueología experimental es la de deducir los procesos económicos y sociales partiendo del estudio particularizado de las actuaciones y decisiones adoptadas en una comunidad, hasta llegar a comprender los procesos y estrategias colectivas. Esta dinámica inductiva, no obvia, variabilidad individual, sino que al contrario, la emplea con el fin de reconocer procesos tales como modelos de aprendizaje y socialización del conocimiento al duplicar el instrumental, bien sea de carácter cotidiano e inclusive ritual de los objetos hallados en contexto arqueológico, ampliándose incluso al artístico, que en muchas ocasiones es el único dato que poseemos de los registros fuera del estudio metodológico de la arqueología tradicional. Objetos réplicas. La aplicación de la metodología experimental se aplica directamente al objeto de estudio, cuya relación se justifica a través de la propia dinámica de la investigación arqueológica, obtención de datos, así como este tipo de estudios sin duda permanecen implícitas cuestiones de carácter socioeconómico, resultado de la interrelación entre las poblaciones del pasado y el territorio en el que se desarrolló su actividad social.
Mediante su aplicación podemos conocer la naturaleza y disponibilidad de los recursos y materias primas de los distintos territorios, así como sus propiedades y respuestas frente a determinados estímulos y acciones humanas. Este marco de aplicación se desarrolla atendiendo a su vez a aspectos tan diferenciados como su naturaleza material, su propia forma tipológica, su tecnología, su funcionalidad. Las relaciones que guardan entre sí son, si bien es posible que las distintas hipótesis de partida presenten diferente peso en cada una de ellas, la técnica y la tecnología resultan ser un punto prioritario en la construcción de nuestras hipótesis, desde la reconstrucción del propio proceso de producción. Para ello, se emplean programas de producción y observación macroscópica y microscópica de los rasgos y estigmas generados durante el proceso experimental. Quiero mencionar que hasta ahora en México, principalmente en la ENA, se han realizado talleres de lítica y cerámica a nivel experimental. No obstante, aún falta por estudiar los diferentes procesos de trabajo que conlleva otro tipo de materiales como piel, madera, aglutinantes y hueso, que si bien aún sin estudio de esta naturaleza, lo que podría llegar a cristalizar en el entendimiento de técnicas olvidadas, manejo de útiles y recursos poco entendidos hasta el momento. Más en la cuestión que mencionamos, se pueden hallar en contextos arqueológicos a nivel de excavación, mientras que en otras ocasiones pueden ser representadas a través de la pintura mural, escultura y cerámica. Los procesos. Siguiendo con estos lineamientos, hemos de agregar que en un paso más allá de la mera reproducción de los objetos se encuentran los comportamientos, partiendo de las réplicas y organizando protocolos de experimentación mediante tecnologías. Podemos llegar a interpretar no solo las posibilidades funcionales de las mismas, sino también los comportamientos técnicos que detrás de ellas se encuentran. Dentro de este campo contamos con numerosas líneas de investigación que a través de la traseología, la tecnología e incluso la etología nos acercan al estudio del comportamiento humano desde sus fases más antiguas. Quienes así trabajan analizan el registro desde su dinámica tanto social como individual, si bien en ocasiones el registro particular introduce distorsiones que deben ser analizadas en el contexto del grupo. En suma, debemos de considerar que la recreación de materiales tecnoarqueológicos con fines científicos o didácticos pueden estructurarse dentro de categorías que aluden a la construcción o creación, la conservación, la transformación o la destrucción de procesos tanto naturales como culturales. Contamos con numerosos ejemplos que aluden a los procesos de formación y alteración del propio registro arqueológico, o bien a los resultantes de las numerosas actividades de las comunidades del pasado. Los campos de aplicación. El campo de aplicación de la metodología experimental es tan amplio como la propia arqueología. Sin embargo, no se puede negar que su desarrollo ha repercutido de manera desigual a distintos aspectos o periodos. Existe una clara decantación de su aplicación a fases en las que el nivel de información es escaso o fragmentario, o en donde el registro arqueológico no ha sido conservado con el paso del tiempo. A riesgo de obviar algunos escasos, destacaremos los ámbitos en los que la experimentación ha tenido una mayor repercusión. La práctica más extendida dentro de esta metodología se centra fundamentalmente en la interpretación tecnológica y funcional de los materiales. Esta interpretación es realizada desde dos ámbitos diferentes. Por un lado, mediante la reproducción controlada o artificial de los procesos tecnofuncionales, y por otra, mediante la recreación fidedigna o natural de los mismos. Un ejemplo de este tipo de casos fue el proyecto de las armas ofensivas en Mesoamérica, que incluyó la recreación de algunas armas indígenas para probar su capacidad, lesividad, contundencia, corte, etc. Ello nos dio un conjunto de datos que no se habían investigado con anterioridad. Un caso fue el de identificar huellas de uso en materiales líticos que fueron recreados para el macuahuitl y las fracturas realizadas con diferentes masas para después ser comparadas con material arqueológico. El proyecto experimental Códigos de Trabajo. Distintos autores
Distintos autores se han preocupado de plantear sobre qué principios metodológicos deben estructurarse la experimentación y al mismo tiempo cuáles son los objetivos de las distintas fases que se estructuran, para lo cual algunos autores opinan que la arqueología experimental pretende asumir una serie de reglas deontológicas que, según Coles, podrían ser resumidas en los siguientes puntos. 1. Necesidad de establecer paralelos los más coherentes posibles entre el modelo arqueológico y el modelo experimental. Estos paralelos deben establecerse en dos planos diferenciados siempre que sea posible. Primero, en el campo de las materias primas, debemos ajustar al máximo el campo material con el que establezcamos los parámetros de la experimentación. Por lo general, este campo suele requerir de un cierto grado de sacrificio, ya que en ocasiones los materiales registrados arqueológicamente no existen en la actualidad o bien son de acceso muy costoso. Puede ser el caso de la experimentación con determinadas especies animales o bien con el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que implican infraestructuras inabarcables en el presente. Del mismo modo, todo el proceso de experimentación deberá guardar una coherencia tecnológica en su desarrollo con la documentación adecuada del periodo en que trabajamos. 2. Dicho lo anterior, en muchas ocasiones y dependiendo del momento en que se encuentre la experimentación, la tecnología moderna puede y debe contribuir a facilitar la obtención y el registro de los resultados. De esta forma, durante las fases iniciales, puede ser asumida una aceleración del proceso mediante tecnologías modernas con el fin de analizar la posible viabilidad del proceso, pero especialmente importante es la aplicación de nuevas tecnologías a la hora de realizar el registro de las variables. Número 3. Aunque en muchas ocasiones la experimentación requiere de una reducción del proceso, a veces un muestreo o partes del experimento global, debemos de tener presente que los modelos a escala reducida pueden variar en el resultado sobre escalas reales. Es conveniente en estos casos describir con detalle la significación del experimento dentro de su conjunto. 4. Como en cualquier proceso de investigación, la validez de los resultados dependerá de la contundencia con que estos se obtengan. Es frecuente cuando trabajamos el comportamiento humano que los experimentos proporcionen resultados diferentes dentro de baterías de estudio. Esta situación refleja hasta qué punto la destreza influye y puede influir en su momento en la consecución de un objetivo tecnofuncional, proporcionando con ello una valiosa información sobre aspectos como conductas, habilidades y aprendizaje en las diferentes edades del hombre y las civilizaciones primitivas. En otros casos, la experimentación ofrece tan solo dos opciones, positivo y negativo. Ante estas situaciones, la construcción de los modelos con significación estadística tiende a validar los resultados, ya que un solo resultado negativo puede no responder a la realidad. 5. Aunque la experimentación persista la resolución de problemas concretos mediante la construcción de modelos experimentales sólidos, el desarrollo del mismo hace con frecuencia necesaria la improvisación de soluciones y la adaptación a limitaciones circunstanciales. 6. El grado de contrastación que manejamos en la arqueología es con frecuencia relativo y no debe ser tomado de manera irrefutable. Esta limitación, criticada frecuentemente desde ámbitos reacios a esta metodología, deben ser aceptadas con optimismo si tenemos en cuenta el escaso carácter y rigor científico que adolecen otras vías de interpretación arqueológica. 7. Como todos los ámbitos de la investigación, es esencial abordar el trabajo experimental desde una filosofía de honestidad que evita la influencia de aspectos personales en sus resultados. Para ello, el diseño de un modelo experimental lo más aséptico posible, la aportación de experimentadores no implicados directamente en el diseño de hipótesis, el empleo de mecanismos que reduzcan la subjetividad de los resultados, el empleo de baterías experimentales con significación estadística o la contrastación de resultados mediante tests ciegos son algunos recursos que debemos emplear. Fidelidad o practicidad.
Durante el desarrollo de los trabajos experimentales, bien sean experiencias o experimentos, suele surgir el dilema de hasta qué punto algunos pasos del proceso de experimentación pueden acelerarse mediante procedimientos o técnicas actuales, o por el contrario, o en qué medida su utilización puede desvirtuar el resultado de nuestro trabajo. Como en todo, uno de los principios que debe guiar su desarrollo es la lógica. En numerosas ocasiones, la utilización de técnicas modernas es casi obligada si queremos dotar de significación al experimento. Estas licencias, y que en ocasiones tomamos, deben sin embargo ser reflejadas y en ningún caso pueden convertirse en un ámbito carente de sentido crítico. El programa experimental. Ahora les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí, porque nada más estoy leyendo y no estoy explicando absolutamente nada, pero por eso lo voy rapidísimo. El programa experimental. Podemos decir que desde comienzos de la experimentación, dentro de la arqueología y el diseño del programa experimental, queda así definido. Así, Archer, un antropólogo, ya propone los siguientes pasos. 1. Construcción de las hipótesis de partida de propuestas verificables a través de la experimentación. 2. Selección de los materiales adecuados. 3. El trabajo con los materiales. 4. Observación y medida de los resultados experimentales. 5. Interpretación de los resultados. Este mismo autor señala que la adecuada selección de materiales contrastados con el registro a analizar o la repetición de los experimentos son factores que influyen en la validez de los resultados. John Coles establece dos niveles diferenciados entre los procesos experimentales. 1. El primer nivel de simulación o reproducción dirigido más hacia aspectos de la mecánica del proceso, así como del propio resultado, y un segundo nivel relacionado con el propio proceso tecnológico en su conjunto, y un tercero en relación con la funcionalidad del utillaje. Todo ello nos lleva a plantear el programa experimental como un modelo teórico del proceso de experimentación en el que se atenderán aspectos tales como el diseño de las experiencias o experimentos, la definición teórica de las variables a registrar, la definición del marco material a utilizar, así como el marco técnico, tecnológico o funcional a emplear. Las fases de la formulación del programa experimental. A. Análisis del registro arqueológico. El proceso de interpretación del registro supone la vía básica de la formulación de hipótesis contrastables a través de la experimentación. En cada una de las fases de investigación arqueológica surgen problemas a distintos niveles, siendo estos la base de la formulación entre el modelo de análisis del registro arqueológico y la potencial formulación de hipótesis contrastables con base experimental. B. Planteamiento de hipótesis de trabajo o marco de referencia para el trabajo experimental. Su formulación debe ser tal que permita su aproximación mediante la experimentación. Como comentábamos, puede estructurarse en niveles diferenciados, siendo necesario la frecuencia, su descomposición en planteamientos de nivel inferior, circunstancia que produce una multiplicación de los subprogramas de experimentación. C. Diseño de experiencias. Entendidas como primer acercamiento a la contrastación de la hipótesis de partida, tienen como finalidad básica el prediseño de la experimentación, la adquisición de pericias o destrezas para su desarrollo, en su caso la reformulación de las hipótesis de partida y la selección de requerimientos materiales, y en su caso de variables. Para su diseño empleamos como fuentes de información la etnoarqueología, la traseología y la lógica operativa. D. La experimentación será el resultado de las experiencias previas. Deberá seguir un riguroso control de los procesos recogidos en el programa experimental y al tiempo un exhaustivo registro de datos o variables mediante los siguientes sistemas: analógicos, digitales, fotográficos, videográficos y estadísticos. Bien, la contrastación del resultado de las hipótesis permitirán confirmar o negar las propuestas de partida mediante la contrastación con el registro arqueológico. Los problemas de la arqueología experimental. A pesar de las bondades del procedimiento, no cabe duda de que la práctica real de experiencias o experimentos en la arqueología han acabado por encontrar sus detractores. Las críticas más comunes podrían resumirse en los siguientes puntos. 1. La falta de homogeneidad existente en las actividades que se amparan
bajo la denominación de arqueología experimental. Como veremos más adelante, se trata de una cuestión de índole casi deontológica que carece de acuerdo definitivo entre los propios arqueólogos. 2. Falta de precisión y ambigüedad de los resultados, especialmente en materias experimentales. Suele ser muy frecuente que en el caso de que se registren variables de tipo cuantitativo y cualitativo, o bien cuando el nivel de destreza de los experimentadores es bajo, resultado de ello suele criticarse la falta de respuestas concluyentes. Conviene saber que la arqueología experimental raramente obtiene respuestas categóricas, se limita a eliminar posibilidades, mostrar posibles soluciones y en ocasiones indicar el grado de probabilidad que determinadas propuestas tienen como modelo explicativo. 3. En relación con aspectos tecnológicos, suelen darse muchas alternativas capaces de responder a las hipótesis de partida, existiendo con ello un alto grado de incertidumbre sobre las propuestas. Y arqueología experimental, educación y difusión. La experimentación en la arqueología presenta grandes ventajas, ya que las demostraciones de procesos tecnológicos del pasado, el resultado de la investigación, resultan normalmente atractivas a la medida que con frecuencia experimentamos con nosotros mismos. El grado de implicación del experimentador en la realización de un proceso experimental es mucho mayor del que normalmente obtendríamos si realizamos un experimento sobre física o química, pues en estos casos el objeto de estudio no es nuestra propia especie. Este fenómeno reside igualmente en lo que podríamos denominar duda razonable de la arqueología, o principio por la cual todo lo que dicen los arqueólogos o arqueólogas tiene por definición un alto grado de subjetividad, especialmente si se refiere al comportamiento de nuestros antepasados. La demostración de estos casos convierte a la arqueología en una disciplina creíble. Eso es todo. Ahora bien, no, es que quisiera voy a explicar algunas cosas que por la rapidez del tiempo, así rapidísimo, nada más. Las imágenes obviamente pues están relacionadas con nuestro texto. En este caso, pues tenemos que en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, la arqueología experimental es un sistema, es un medio para poder analizar el comportamiento o establecer ciertos mecanismos dentro de un contexto arqueológico. Por ejemplo, el hecho de la técnicas de cacería, el uso de ciertos instrumentos, el hecho de cómo se diseñaban ciertas chozas o elementos arquitectónicos. Y bueno, pues aquí lo que podemos apreciar pues son estos jóvenes de la Universidad de Cantabria haciendo precisamente un estudio de arqueología experimental, tratando de copiar de alguna forma las técnicas usadas, ¿sí?, en cerámica. Igual pasa en la cuestión del desarrollo de utensilios de materiales líticos o materiales confeccionados con hueso o con astas de venado o otro tipo de elementos, cuero por ejemplo. Y aquí tenemos una fotografía tomada de la Universidad Autónoma de Madrid a cargo de, bueno, en el que se puede apreciar precisamente el trabajo en la talla de materiales líticos. Y bueno, pues en el centro podemos apreciar a este señor que es el arqueólogo en jefe, el doctor Javier Baena, que precisamente está a cargo del Departamento de Arqueología Experimental de esta universidad. Aquí tenemos, bueno, que el hecho de que la arqueología experimental parte principalmente, obviamente, de los hallazgos arqueológicos en este caso, llámese materiales líticos o materiales óseos, obviamente. Los yacimientos, los depósitos arqueológicos nos permiten establecer un comportamiento y un patrón de vida de los que vivieron en este sitio. En este caso, las fotografías que estoy aquí mostrando son de una zona arqueológica muy famosa que se llama Atapuerca, en el norte de España, en la provincia de Burgos, donde pues se me permitió de cerca analizar el depósito, que es una verdadera cosa impresionante, porque además de encontrar utensilios encuentras restos de animales cazados, ¿no? Entonces, a través de esto uno se puede dar cuenta de la asociación que existe entre el instrumento
y el animal cazado, la simbiosis entre la naturaleza y el ser humano. Bueno, obviamente a partir de los elementos modernos, como en el caso por ejemplo del uso de microscopios o de otros instrumentos modernos, inclusive en la confección misma de los instrumentos que vamos nosotros a experimentar con ellos, en el laboratorio de arqueología experimental, pues obviamente nos puede dar nuevos indicios de cómo es que las huellas, por ejemplo, que se dejan en ciertos materiales líticos, las rayaduras, por ejemplo, en materiales óseos, nos puede indicar la forma de un corte, por ejemplo, la forma en la cual se inserta un cuchillo para descarnar, por ejemplo, o para trocear. Vaya, tiene diferentes implicaciones. Entonces, pues no solamente es el ámbito de recrear los instrumentos, sino a través de los utensilios, de los elementos modernos de investigación, podemos llegar a concluir ciertas finalidades del uso de instrumentos, ¿verdad? Cuando no encontramos obviamente pues un instructivo, regularmente pues los elementos antiguos, los instrumentos primitivos no tienen instructivo. Entonces, pues gracias a esto nos puede dar una cierta forma de entender cómo eran utilizados o de qué manera eran fabricados. Aquí tenemos algunas pruebas que yo hice con el Macuahuitl. Podemos ver uno de ellos ya armado con las navajas de obsidiana y todo esto. Y hicimos una prueba de cortes en un borrego, y obviamente en este caso dirán ¿por qué el borrego? ¿Por qué un otro animal? ¿Por qué un cerdo? ¿No? O otro tipo de animalito. Y es que en este caso el borrego presenta prácticamente casi la misma densidad de huesos y de músculos que las del ser humano. Entonces los cortes que se hacen se parecen mucho, es como la gruesa del cráneo, por ejemplo, y una sandía. No sé si ustedes alguna vez han visto un programa de arqueología experimental en National Geographic, ¿no? En donde se pone una sandía siempre. ¿Por qué no se pone otra cosa? ¿No? Se pone un melón o un plátano, ¿no? Para hacer para usar un instrumento o un arma de fuego. Bueno, la idea es que la dureza del cráneo se asemeja mucho a la dureza de una sandía. Entonces, pues están tratando de buscar ciertos paralelismos, ¿verdad? De densidades, de durezas, de flexibilidad. Inclusive, bueno, en este caso se utilizó un borrego porque precisamente los músculos son muy semejantes en densidad que las del humano. Entonces, van a la guerra. ¿Cuáles? Los borregos. Los borregos van a la guerra. Además, fíjate, sí tiene mucha razón. Perdón. El grosor de la cáscara de la sandía también tiene que ver con el grosor del cráneo. No, la cáscara de la sandía es una cosa mucho más gruesa, obviamente. La dureza. Sí, la dureza. En el momento que usted, por ejemplo, toma un instrumento y rompe una sandía en su casa alguna vez alguna prueba, le puede romper la cabeza a cualquiera con un golpe. Si se parte, entonces de antemano el cráneo es muy delgadito, ¿sí? Lo que lo recubre, que obviamente pues es la capa epitelial, obviamente en ese caso, y bueno, pues lo que recubre verdaderamente el cráneo es lo que se hace que sea más resistente, pero el cráneo en sí mismo es muy frágil, ¿sí? Es muy frágil. Y bueno, en este caso hicimos unas pruebas con el Macuahuitl para ver cuál era qué tipo de instrumento era, qué tipo de herramienta era, qué tipo de arma era, porque bueno, lo encontramos en las fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, donde ya en una plática anterior que tuvimos precisamente en este seminario, comentaba de que ¿quién es este cronista que habla que con el Macuahuitl puede cortarle la cabeza a un caballo, por ejemplo, ¿sí? Pues hicimos la prueba y no resultó. Entonces, estamos viendo que los elementos históricos pues, no son concluyentes, no son reales, ¿no? El conquistador anónimo es el que habla que con el Macuahuitl se le podía cortar la cabeza a un caballo. Un caballo tiene una cabeza, el cuello de un caballo. El cuello de un caballo es como de este tamaño, más o menos, aproximadamente, ¿verdad?
Entonces tratamos de hacer un corte limpio a través de un corte por percusión, o sea, un corte directo. ¿En un caballito? En un borrego, que es una cosa más pequeña, y fue imposible. La obsidiana está quebradiza, que en el momento de entrar en contacto con la piel, obviamente le quitamos la lana, ¿verdad? En contacto con entrar con la piel y el músculo y el hueso, las navajas de obsidiana estallaron totalmente. Y no, inclusive, bueno, el corte fue de unos pocos centímetros. No, en un humano hubiera causado, obviamente, pues hubiera sido letal, pero en un caballo seguramente no hubiera pasado absolutamente o casi nada, ¿verdad? Salvo un corte de una pequeña profundidad. Entonces, ahí, a través de la arqueología experimental, estamos haciendo pues una crítica a los elementos históricos que en algunas ocasiones pues son fantaseados, ¿verdad? Metafóricos, sí. Que sí, obviamente, pero después de esto hicimos otro análisis con un experto en espadachín, ¿no? Y él manejó el Macuahuitl de tal forma que pudo hacer un corte más profundo, un corte más evidente, y fue a través de un corte por deslizamiento. Como cuando ustedes toman un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, al deslizar el cuchillo ustedes hacen un corte limpio, ¿verdad? Bueno, igual pasa con el Macuahuitl. En este caso, el corte con el Macuahuitl, aunque sea una arma recta, porque regularmente las armas curvas son las más apropiadas para los cortes de forma circular, como una espada, como una katana, imagínense ustedes, una katana samurái, que son espadas curvas, están hechas para un corte limpio circular. Pero en el caso del Macuahuitl no, es un corte, más bien el arma es una arma recta, y pues al verla uno diría, bueno, pues sí, es para cortar así, ¿no? Pero no, da el caso de que tomándola de forma circular, como si fuera una rebanadora, tiene mejores efectos, se dañan menos las navajas y los cortes son profundísimos. Y precisamente lo que estamos viendo aquí es uno de estos cortes en el cuello, ¿no? Ustedes pueden ver unos fragmentos de las vértebras que fueron también cortadas. Algunos pequeños piezas de la navaja macrométrica de obsidiana quedaron incrustados. Sí, pueden ustedes ver a los lados, pueden ver algunas incrustaciones. Tal vez no sea muy, en la fotografía a lo mejor no sea tan escandalosa, pero imagínense ustedes en un ser vivo, realmente un corte de estos es un corte letal. Sobre todo, por ejemplo, a nivel del cuello, ¿no? O a nivel de ciertas partes del cuerpo. Bueno, la siguiente se hizo con otro instrumento, obviamente antes de poder probarlo en carne, pues en carne, hicimos unas pruebas en gelatina balística y en plastilina balística para ver cómo se comportaban estos instrumentos a nivel de el laboratorio, de ver qué tan profundo era un golpe y qué tanta incidencia tendría en algo vivo. Entonces primero lo hicimos con un instrumento, no lo traje porque bueno, ya había yo mencionado en una plática anterior los instrumentos de guerra, pero son unas armas curvas como si fueran palos de hockey, más o menos, y que en la parte distal, o sea en la parte alejada del que lo toma, tiene 3 dientes. Se parece mucho ese tipo de arma en Tula, por ejemplo. Les llaman palos curvos. Bueno, esos palos curvos que tú conoces precisamente, Blanca, los pasamos precisamente al contexto de arqueología experimental. Los fabricamos y todos y los probamos. Y precisamente aquí vemos uno de estos golpes, ¿sí? Que posiblemente no se vea tampoco tan escandaloso, pero la presión y la velocidad que pudimos, el poder cinético de la fuerza del instrumento, según el experto en balística, dijo que era más o menos la contundencia que tendría una pistola calibre 22. Parece un balazo. Parece un balazo, ¿verdad? Sí, parece un balazo. Pero cuando hicimos la disección, no se ven muy graves, ¿verdad? De antemano. Cuando hicimos la disección de este pequeño agujero, todo el hueso estaba estallado. Hagan de cuenta como si ustedes tomaran una piedra y la arrojaran sobre un cristal de un automóvil. ¿Ven cómo se rompe? Igual fue prácticamente parecido. Un estallamiento del hueso de una forma impresionante. Cualquiera que haya recibido un impacto de estos seguramente no hubiera sobrevivido, o si lo hubiera hecho, hubiera quedado lisiado permanentemente. Entonces es un arma letal, realmente muy letal. Y la encontramos representada, por ejemplo, en el posclásico temprano, Chichén Itzá, en Tula, en varios
inclusive, bueno, todavía está en el posclásico tardío, lo vemos representado. Es un palo, ustedes lo pueden reconocer porque es un palo curvo. Sí, es un palo curvo. Bueno, pues este fue el que provocó ese agujero. Les digo que el experto nos dijo que el poder cinético que tiene el golpe fue de una bala 22 a escasos 5 centímetros de objetivo. O sea, porque bueno, en este caso no solamente nos dedicamos al hecho del estudio de los daños, sino que también, obviamente, parte de esto viene también por parte de lo que sería la antropología forense. Sí, utilizamos también estos elementos de antropología forense cuando ustedes precisamente van a una escena de algún homicidio, ¿verdad? Obviamente, pues se establece en qué punto fue impactado, de qué forma el occiso fue muerto, por qué está de un lado, por qué no está del otro. Inclusive se ve se analiza la penetración del proyectil, el calibre, el daño. Bueno, esa misma metodología que se usa actualmente para precisar estos datos, los estamos usando también en esta metodología de investigación de arqueología experimental. ¿Sí? Por eso estamos viendo aquí partes de cuerpos. Por otro lado, bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de un golpe con una masa, ¿no? En este caso, bueno, es muy escandaloso también. Es una fractura, una pequeña fractura de una masa con un pequeño cabezal semiesferoidal. Entonces ustedes pueden darse cuenta, a través de la arqueología experimental, todas las armas, todos los instrumentos dejan cierto tipo de huellas, siempre. Así como las balas dejan cierto tipo de agujeros y con cierto tipo de diámetros y de profundidad, los instrumentos antiguos, en este caso los instrumentos de guerra, podemos reconocerlos en restos arqueológicos, en restos óseos. Yo lo que hice fue hacer un catálogo enorme con diferentes tipos de huellas de diferentes instrumentos. Entonces, el día que se pueda aplicar directamente a la arqueología, podemos ver el hueso o podemos ver el hueso de un brazo o del cráneo y podemos compararlo con mis fotografías, por ejemplo, en ese caso, y saber qué tipo de instrumento es ese daño. Esa es una de las grandes aplicaciones de la arqueología experimental, que todavía no se aplica, por cierto, que esperemos en un futuro podamos aplicar, sí. ¿Está en proporción el tamaño del instrumento? Sí. El golpe, en este caso, aquí precisamente lo que estamos viendo, tiene que ver con la direccionalidad del impacto. El impacto no es contundente, sino es contundente y deslizante. O sea, es un golpe de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces lo que hace es que destapa. Bueno, es prácticamente destapa la nuez, ¿no? Entonces, si fuera sido un golpe directo, lo que hace el hueso es que se hunde. De antemano, por ejemplo, en algunas partes, en Perú, se encuentran daños infligidos por armas precisamente contundentes, que después el cirujano, ¿no? el trepanador, se le puede llamar así, retiró las piezas de que se hundieron en el hueso, en el cráneo, y luego se recubrió ese cráneo y la persona siguió viviendo al parecer, porque el hueso empezó a reconstruirse, a mejorar en algunas partes. Entonces es interesante porque las trayectorias de los instrumentos nos están diciendo en qué punto fue dado el golpe, y en este caso este golpe es contundente, deslizante, es un golpe de arriba hacia abajo, ¿sí? Y esto ha permitido obviamente que el cráneo no se hunda, sino más bien se deslice hacia abajo. Pero, perdón, ¿y qué pasa con esos huesitos que se deslizan? ¿Quedan ahí adentro o...? Sí, seguramente, varias piezas óseas quedan incrustadas en el cerebro, sí. Algunas veces cuando no son fatales, por ejemplo en el caso yo he visto unos casos en Perú donde el cirujano sacó los huesos que se insertaron en el cerebro. Pero así como en No, ese es otro caso, este sí se murió. Este caso que vemos aquí es un caso de un homicidio prehispánico, ¿no? Es decir, con un momento sí. Bueno, pues estas son las propiedades que nos da la arqueología experimental.
El golpe, como está marcado ahí, debió haber sido al centro y se trozó todo el pedazo, dejando fracturas, o fue de más arriba y se botó toda el cráneo. ¿Cómo lo ves así? Yo, desde este punto de vista, como yo lo veo, Jorge, el golpe fue no directo al cráneo, sino el golpe más bien golpeó y se metió poco, pero deslizó hacia abajo el hueso. Claro, el hueso no salió entero, se fragmentó. ¿Sí? La bóveda craneal se fragmentó. Y lo que ves aquí son los pedazos que se proyectaron hacia abajo, pero sí obviamente se cruzaron hacia dentro del individuo, porque obviamente pues tienes la piel, obviamente evitó que se saliera, pero sí quedó incrustado obviamente en el cerebro, seguramente en este caso. Sí, lo que me refiero es si un golpe, por ejemplo, en el centro del hueco se reparte, como decías en el ejemplo de la piedra en el vidrio, sí. Y hay concentración de círculos y unas fracturas radiales. Sí, las hay. Sí, las hay. Sí, regularmente cuando se hace este tipo de impactos, por ejemplo, el cráneo se rompe y además se craquela. ¿Sí? Se craquela. En este caso, la fractura craneal tiene muchas formas, pero regularmente cuando es un golpe directo, ¿no? Un golpe de percusión directa, lo que se hace es que el cráneo se mete y alrededor hay una serie de daños, obviamente, que hacen que se craquee el cráneo, efectivamente. Sí, lo que no hace que sacamos esos es la piel nada más, pero de ahí en fuera sí se rompen de pedacitos. Sí, así es. Y bueno, por último, estas fotografías que tenemos aquí es de la aplicación de la arqueología experimental. En España, bueno, pues es uno de los países que ha desarrollado ampliamente la arqueología experimental y ha, digamos que lo ha volcado hacia la cuestión educativa. Por ejemplo, en este caso, en Atapuerca mismo, en Burgos, en el norte de España, se han creado precisamente villas, pequeñas villas, ¿no? Recreadas a partir de los pozos que se han encontrado, de los aprisionados de tierra, ¿no? Y estos se han convertido en parques temáticos, ¿no? En donde se recrea la vida de la gente, ¿no? En el paleolítico o en el neolítico. Eso es muy impresionante, porque realmente no solamente se queda en el laboratorio. Nosotros en México regularmente cuando sacamos información después de una excavación, lo pasamos a un informe, ¿no? Y ese informe se va y se queda ahí en un archivo. A veces se publica y a veces no. Pero en este caso la arqueología está yendo más allá, y la arqueología experimental es uno de los elementos que nos permite pasarlo a nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Es una cosa impresionante. Y bueno, por otro lado, no sé la fotografía, lo que está pasando. Aquí se ve mejor. Aquí podemos ver un proceso de la talla de instrumentos. Es un taller lítico, precisamente. Claro que no donde quiera se iba y se tallaba, obviamente, sino hay espacios especiales dentro de un depósito arqueológico, en un lugar específico donde el tallador se ponía a trabajar. Y aquí lo que podemos ver precisamente en el lado superior derecho es un pequeño taller de un tallador, de un maestro tallador. En medio, bueno, estoy haciendo unas pruebas con el átrato, y aquí en la parte, en esa fotografía, es una fotografía que saqué en el museo en Madrid, donde los niños de las escuelas, primarias, secundarias, van precisamente a este museo. Es el Museo de San Pedro, en el corazón de Madrid, en donde se recrean precisamente instrumentales arqueológicos como los que vemos aquí, y se les muestra a los chicos cómo se utilizaban, cómo se trabajaba, bien implementando lítica o el hueso o pintura. Entonces pues también tienen que ver con la cuestión de la
pues el trabajo de enseñanza a los chicos, obviamente, ¿no? La arqueología para la educación. Y bueno, pues yo les he traído aquí unos pequeños instrumentos que yo fabriqué con asta de venado. Todos son prehistóricos en este caso. Podemos ver, por ejemplo, arpones, ¿no? Obviamente para la pesca, en este caso. Bueno, esto sería para un pez muy grande, muy grande. Otros más pequeños son para pesca menor. Todos ellos se hicieron en base a arqueología experimental. Todos ellos se hicieron en base al estudio, obviamente, de instrumentos arqueológicos que después se reproducieron y después se probaron directamente en campo. Igual pasa, por ejemplo, con nuestro arco para hacer fuego, ¿no? Igual el hecho de comprobar cómo se puede hacer el fuego, que es una forma muy sencilla realmente. A ver si un día tenemos la oportunidad de hacer un fuego de fuego aquí ahorita en tu cabeza, ¿sí? ¿Cómo se pelearía? Nada más sin que haga el fuego. Bueno, esto es así. Se mete aquí. Por si nos perdemos. Y se coloca en una muesca de madera. Y luego en la parte de arriba se coloca un pequeño trompillo que es una trampa de madera con un pequeño agujero. Si le pones toda la mano, se puede hacer un agujero. Entonces, un malacate. Ándale, como un malacate. Se coloca y se le da vuelta, ¿no? Entonces la fricción va haciendo que obviamente pues la madera que está teniendo esta fricción tenga pequeños fragmentos como de carboncillo. Este se coloca sobre un nido, se le llama nido, un poco de paja que esté suelta, ¿no? Y se le sopla un poco hasta que prende. Ese sería el proceso así rapidísimo. Si quieren un día lo hacemos en el campo. Sí. Lo podemos hacer si quieren un día, lo podemos hacer como una prueba. Digo, ya hemos hecho algunas veces pruebas de arqueología experimental en este seminario y pues podremos volverlo a hacer otra vez. Queremos hacer fuego. Sí, si quieres. Y agujas, también en ese caso pues son instrumentos de paleolítico superior. Tenemos algunas piezas de lítica. Este es un cuchillo, ¿no? Este es de sílex. Algunos instrumentos mágicos como las gramaderas, ¿no? Que ya las he traído en algunas ocasiones. Las gramaderas son instrumentos de corte ritual. Se usa para espantar a los espíritus malignos, o inclusive se dice que se usaba para espantar a los animales que muchas veces se acercaban a las cuevas. Lo vamos a sonar. ¿Es hueso? Es un asta. Es un asta de corzo partido en dos y está tallada y se hace como una navaja para que pueda cortar bien el aire, ¿no? Se usa en muchas partes, en Australia, en Estados Unidos, en Australia se usa para ahuyentar a los espíritus, ¿no? Entonces a veces unas cosas muy grandes, ¿no? Y alguna vez, no sé si vieron ustedes Crocodile Dundee, a lo mejor alguna vez, ¿no? Donde usan una de estas. Entonces, bueno, pues este tipo de instrumentos, yo no sé por qué en Mesoamérica no los tenemos, pero en el norte de México sí. Se llama gramadera y tiene un fin ritual, ¿sí? Bueno, pues por mí es todo, muchísimas gracias. Si ustedes quieren darse una vueltecita para ver esto, por favor, digo, antes de que empiece Eugenia, pueden las manos atrás. Bueno, en lo que bueno, perdón, una pregunta. Sí, no. Sí me queda claro con tu exposición y tus comentarios, sobre todo ya precisando muchas cosas que no entendíamos, la importancia de este tipo de trabajos. Y me extraña muchísimo que no desarrollemos investigaciones conjuntas en ese sentido, ¿no? Quiero preguntarte si sabes si se ha hecho la utilización de la arqueología experimental para detectar, por ejemplo, falsificaciones.
Para detectar falsificaciones. Bueno, las falsificaciones es arqueología experimental. Muchas de ellas, por ejemplo, digo, la cerámica es arqueología experimental a tal nivel, a tal grado que obviamente en ese caso. Con diferente sentido, pero sí. Pero sí, ¿no? No sabe decirte blanca. No sabe pero decirte. Es una venta que se me ocurre entre muchas otras que dijiste, que por cierto ya después platicaremos de entierros de Tula con fotografías que tienen, por ejemplo, en el sacro huella de cortes. De cortes. Y así es que puede ser el sacrificio. Tú podrías ver. Bueno, pues por favor. Y los cráneos. Tengo excelente. como unas 300 fotografías de cráneos con calculaciones. Ay, qué padre. Pero esta faceta, bueno. Sí, bueno, es que la arqueología experimental se puede aplicar para muchos campos realmente dentro del estudio, de la investigación de la antropología. En ese caso, bueno, yo solamente mostré unos, ¿no? Que sería, pues uno de ellos, la cuestión educativa, por ejemplo, ¿no? Los niños que van y ven esto, dicen, bueno, pues, ¿cómo se hizo? ¿Cómo lo hicieron? Y después ver que sí sirve, ¿no? Es como hacer fuego. Yo lo llegué a ver yo llegué a ver precisamente a los chicos en España, cuando iban a los laboratorios de arqueología experimental, quedaban fascinados, ¿no? Interesados en la arqueología. Así es. ¿Tienen otra pregunta? Sí. ¿Por qué no lo permitieron en la UNAM como propuesta metodológica? Por falta de presupuesto y de interés. Yo, bueno, cuando acabé mi doctorado y traía la propuesta precisamente para poder hacer un laboratorio de arqueología experimental en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, no puedo decir quién me negó eso, porque obviamente pues no sería muy conveniente, pero me dijeron que pues que no había presupuesto para poder levantar un pequeño laboratorio de arqueología experimental, y por el otro lado, bueno, pues que no era viable en México, ¿no? Que no era viable. Inclusive, bueno, yo mostré una gran cantidad de elementos para comprobar que, bueno, pues sí era posible y que daba muchos resultados, pero fue imposible, ¿no? Entonces, desgraciadamente yo tenía mucho la ilusión de crear un laboratorio de arqueología experimental aquí en la UNAM, que no lo tenemos, por cierto, y bueno, pues esperemos que algún día, ¿no?, se preste. Esa fue la razón. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, Jorge. En una de las fotografías primeras, creo que la tercera, en donde tienes un corte en Burgos, en donde tienes un corte de un estrato como de 8 metros de profundidad. En Atapuerca. Sí, casi de la tercera, antes, esa. Hay un estrato ahí en la mitad, como a los 2 metros de abajo para arriba, como a los 3 o... ¿Es este? No, el estrato es ese, en donde hay una serie de elementos blancos. Sí. ¿Qué son? ¿A qué etapa calculas que corresponden? ¿Y qué son esos elementos blancos? ¿Es piedra o son instrumentos? No, era, si mi memoria me falla, era piedra. Lo que pasa es que Atapuerca no es una excavación realmente, es una serie de cuevas, ¿no?, que en un momento determinado es la serranía de Atapuerca, en donde hay una serie de cuevas, ¿no?, que fueron cortadas por el tren. Haz de cuenta que el tren iba a entrar por ahí. Entonces, después, si quieres, puedes echar otra fotografía donde se ve el corte longitudinal de la montaña, y fue donde apareció el yacimiento. Por eso se ve así. Entonces, además hay un gran, parece ser que por lo que se ve hay roca calcárea también. O sea, posiblemente lo que ves, esas rocas blancas, es roca calcárea. Que es como lo que está en el... Efectivamente, pero aquí encuentran sobre todo materiales óseos por todos lados. O sea, los que vivían aquí, que son Neandertal y son otros 2 homínidos más diferentes, sí, estuvo ocupada como por algo así como 500.000 años esta área. Hay una gran cantidad de materiales óseos, tanto de homínidos como de animales, y también de instrumentos.
pero lo que ves ahí según es la roca calcárea. Son pequeñas piedras blancas que están adosadas directamente a una serie de roca, es como roca sedimentaria, sí, más o menos, sí. Y porque tienen muy claros los estratos ahí, sí, eso son cuevas. Eso es cueva. Sí, eso que ves aquí no es la tierra natural, son cuevas que fueron cortadas y lo que ves aquí son los hoyos de las cuevas, o sea, son los interiores de las cuevas. ¿Me explico? Sí, pero de todos modos se ven las deposiciones de los estratos bien claritos y una ocupación ahí está de blanco. Ajá. ¿Y qué sabes cuáles son las cuestiones? Que las cuevas estaban colmatadas. O sea, las cuevas estaban rellenas de materiales que obviamente se fueron acumulando con el tiempo. Y lo que tú ves aquí es el corte que hizo el arqueólogo, pero aquí se ve claramente el borde de la cueva. Y eso que ves aquí es la colmatación de materiales que han caído durante miles de años, millones de años. Sí, esos son los estratos. Sí, que están bien claritos. Clarito, si quieres después te doy la batería otra vez. Ya. Bueno, ¿hay una pregunta más? Nada más. ¿Ninguna? Bueno, muchísimas gracias. Si quieres pasar a ver las piezas, te quiero, voy a